Shalem, amados Sajín y Jotis, hermanos y hermanas, Boker Tov, buenos días. Soy el Moré Yahoshea Josué Enrique. En este precioso en este precioso día quiero compartirles esta enseñanza: la religión no salva. Es un tema importante que se debe de tener muy claro, que la religión no salva. Toda persona que está dentro de una religión, de una iglesia, dice que está en la verdad y que todas las demás son falsas. Pero el problema es que ninguna religión, algún nombre de religión o de iglesia, aparece en las escrituras. Solo usan fragmentos de textos para dar según una referencia de que ese es el nombre de su iglesia, de su religión. Pero en concreto no aparece, por ejemplo, digamos, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, católicos, cristianos. Todo eso no aparece dentro de la escritura. Que manipulen y quieran agarrar un fragmento de la escritura para decir que desde ahí ya es el origen de su iglesia, de su religión, eso es totalmente falso, porque su nombre como tal no aparece. Lo pueden leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no aparece. La religión no defiende la verdad, sino defiende los dogmas, intereses y mandamientos de hombres. Porque aunque en su iglesia utilicen una Biblia, la interpretan a como quieren. Las personas solo toman lo que les conviene y desechan lo que no sea de su agrado. Eso es algo grave, despreciar la palabra del Altísimo. Por ello surgen facciones, grupos religiosos, aunque usan una Biblia, cada quien la interpreta como quiere, y es ahí donde está el gran problema. Todos dicen ser hijos de Abraham, pero no quieren nada con la obediencia a Yahweh. Dicen estar en la verdad, y cuando se les menciona el nombre de Yahshua, se molestan y dicen que somos judaizantes. Vemos que la teología cristiana no tiene bases ni fundamentos cuando la confrontamos con la Torá, con la instrucción de Yahweh. Los pastores y líderes religiosos tienen una mayor responsabilidad por no nutrir con la verdad a las personas que se congregan, por no enseñarles el camino correcto, como dice en Kefa Bet, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 6, lo puede leer. Pero hubo también falsos Nabiim, profetas, entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre ustedes, que encubiertamente introducirán herejías destructoras, hasta aún negarán al amo que los compró, y traerán sobre ellos destrucción repentina. Muchos seguirán sus perversiones, y por causa de ellos el camino verdadero será blasfemado. En su avaricia los explotarán con cuentos fabricados. Su castigo no está inerte. Fue decretado hace mucho tiempo, su destrucción no está dormida. Porque si Yahweh no perdonó a los malajín que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Sheol, para ser reservados para el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noach, pregonero de justificación, con los otros 7, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó a las ciudades de Sedom y Amorá, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y a escombros, como una advertencia para aquellos en el futuro que vivieran vidas impías. Así que el camino correcto ha sido blasfemado por culpa de estos falsos maestros y falsos profetas. El amor a Yahweh es lo que se tiene que enseñar, el creer en Yahshua HaMashiach, el obedecer la escritura hebrea, aramea, la Torá, tanto el Tanakh como el Brit Hadashah, el pacto renovado. Volver la identidad hebrea, pues somos hijos de Abraham. Pero la realidad es triste, porque tanto líderes como asistentes de una iglesia
defienden su religión, defienden una Biblia manipulada por Grecia y por Roma. No aceptan el nombre de Yahweh y de su Hijo, el Mashiach Yahshua, pues está escrito en Yahanán, en Juan, capítulo 5, verso 43, lo siguiente. Por favor, quiero que sigan la lectura. Dice: Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí le aceptarían. El nombre del Padre Celestial es Yahweh. El nombre corto o poético del Padre Celestial es Yah. Por eso en los Tehilim, en los Salmos, aparece la palabra Jaleluyah. Jalelú significa exaltado sea, y Yah es Yahweh. Entonces cuando dicen Jaleluyah, están diciendo exaltado sea Yahweh. Pero cuando decimos Yahshua, estamos declarando Yahweh es nuestra salvación. Yahshua vino en el nombre de su Padre, Yahweh, pero muchos no aceptan ese nombre, dicen que eso es hebreo y que ustedes no son hebreos para hablar y que cosas así. Pero sí aceptan otro nombre que se les ha impuesto por Grecia y por Roma, el nombre Jesús, y que nada tiene que ver con la salvación ese nombre. Y también está escrito en Masec, Hechos 4:12, que no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. Porque muchos sí pueden aceptar el nombre de Yahshua, pero también dicen que es lo mismo Jesús en español. Y eso no es así, porque la escritura se contradiciría, y la Torá no dice tal cosa. Dice que hay un solo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el de Yahshua. También lo vemos en la visión que tuvo Shaul, conocido como Pablo por muchos, cuando dice que iba en camino hacia Damasco y dice: Yo oí una voz que me decía en lengua hebrea, yo soy Yahshua. Pero en la traducción cristiana dice igual, que escuchó que le hablaba en lengua hebrea, pero cuando dice el nombre es un nombre griego, Jesús. Es una contradicción, de verdad, lo que han recibido las malas traducciones de las Biblias cristianas, griegas y romanas. Por eso tiene uno que volver al original, la Torá hebrea y aramea. Muchas religiones, tanto pastores como congregantes, no disciernen entre lo profano y lo apartado. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Como dice en Isaías 5:20. Hacen mercadería con palabras fingidas, se oponen contra la verdad que los puede hacer libres. Yahshua es la palabra del Altísimo Yahweh. Personas que escuchan este audio salgan de todo engaño y manipulación religiosa. Invoca el nombre verdadero del Todopoderoso Yahweh, como dice en el Shefer de Yahel, Joel capítulo 2, verso 32. Deja de invocar títulos paganos como el Señor. Hay una advertencia al respecto en el libro de Oseas capítulo 2, verso 16. Porque el Señor no es un nombre, sino un título. Al igual, deja de invocar la palabra Dios, que significa Zeus. El Adón, el amo, Yahshua HaMashiach, nunca vino a fundar una religión ni iglesia, sino fue enviado por el Todopoderoso Yahweh a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Yashurum. Lo puede leer en Mateo capítulo 15, verso 24. Veamos lo que dice la Escritura, para que usted mismo se dé cuenta cómo han sido manipulados fragmentos de la Escritura para hacer mercadería de los cristianos y tenerlos engañados. Mateo capítulo 15, verso 24 dice: Y él dijo: Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Yasharum. Los que aceptamos a Yahshua y ponemos nuestra confianza en su persona y su poder, Él ha dado potestad de convertirnos en hijos de Yahweh. Eso dice en Yahanán Juan capítulo 1, verso 12. Yahshua es la piedra angular. Yahshua es el camino y la verdad y la vida. Y sin Yahshua no podemos ir al Padre. En conclusión, la religión no tiene poder para salvar.
solo aquel que vino a unir a las 12 tribus de Yasharum. Todo el que acepte el mensaje es pueblo de Yahweh y adherido al olivo natural. Como dice en Romanos, capítulo 11, verso 17. Vemos lo que dice. Pero si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol del olivo. Pero en otras traducciones cristianas dice algo lamentable, que dice que si algunas de las ramas han sido desgajadas y tú has sido puesto en lugar de ellas, cuando tú lees esa frase que dice en lugar de ellas, es como decir, quitamos al pueblo de Yasharón, a las 12 tribus, ellos ya no son más, ahora nosotros somos en lugar de ellas. Y esa ha sido una mala traducción de las escrituras. Es una herejía, como dice en el Shefer de Kefa Bet, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 6. Es una tremenda herejía creer eso, de esa teología del reemplazo que mucho cristiano dice, porque tiene una mala escritura, una mala traducción griega. Por eso nosotros tenemos que volver al original, al hebreo, al arameo. Aquí claramente lo dice en este texto, dice, pero si alguna de las ramas han sido desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas. Aquí el pensamiento de Shaul no es quitar al pueblo hebreo para que te pongan a la iglesia ahora. No, eso ha sido una tremenda herejía, algo falso, una enseñanza totalmente contraria a la Torá de Yahweh. Aquí lo que Shaul dice es que tú has sido injertado, o sea que nosotros también somos adheridos al pueblo de Yahweh. Somos hebreos y la herencia comparte con nosotros, todos compartimos la herencia. Ese es el mensaje que está dando Shaul. Pero el dispensacionalismo y la teología del reemplazo dice no, ahora quitamos al pueblo hebreo y ahora la iglesia es el pueblo. Algo totalmente lamentable en esas malas traducciones. Y entre más, la Biblia Reina Valera es una que tiene más malas traducción, más de 2000 errores de traducción. Y es la más leída en el mundo cristiano. Así que, pues este ha sido este tema, la religión no salva. Solamente aquel que murió por ti y por mí en el madero tiene poder para salvar, pero tenemos que aceptar su nombre, que no es un nombre griego, porque él no fue griego, él fue hebreo. Tenía un nombre hebreo, proféticamente dado, que es Yahshua, que significa Yahweh es nuestra salvación. Que tengan un bendecido un bendecido día. Shalem Alejem, paz a ustedes.